Muy buenos días, ¿me escuchan? Buenos días. Sí, Buenos, señor. profe, sí. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Soy yo el que no les puedo escuchar? Dame un segundito. Mm, Probando. ¿Puede hablar alguien? Ahora sí. Aló, profe. ¿Ahí Hola, me hola, escucha? buenos días. Listo. Buenos días, No, ahora sí los escucho. Este... Qué penas, intentaron entrar antes, pero había un docente ahí todavía no, no ha terminado la clase. No sé si alguno alcanzó a entrar. Profe, pero a mí se me cerró la reunión en la sala de espera. Por eso, o sea, yo creo que se entró. Yo entré a la clase, el docente estaba haciendo su clase, le escribí que, profesor, ya es hora. Y de pronto usted estaba en ese proceso, entonces cerró y volvió a entrar, ¿no? Bueno, primero, ¿cómo están? Me imagino que bien. Los veo bien, las mismas fotos del año pasado. Sí. No mucho nada. ¿Qué más puedo decir? Nicolás sigue en modo Navidad. Veo las mismas fotos, no puedo decir nada más concreto. Bueno, Todavía en el estado navideño. terrible. Listo. Entonces, nosotros el semestre, el año pasado, acabamos lo básico de lo que contiene la materia de programación. ¿Sí? Antes de eso, pudieron, o sea, creo que de lo que vi de los horarios todavía no ha salido ninguno. No sé si revisaron esa parte también. ¿Cómo así los horarios? No entendí. Yo les publiqué algo la página de Discord. ¿Lo revisaron? O no pudieron revisarlo. Yo no lo revisé, profe. Se los puse como desde el miércoles. Bueno, Pero ¿se acuerdan lo que habíamos el, hablado a final de año? Del año pasado. profe, pero ¿no era con otro grupo? ¿No era con ustedes? No, profe, en el Discord no salía nada de los horarios. Entonces solo Claro, se lo señor puse a profe. uno. No sale Entonces nada. debe ser para el otro. Vale, pues con ustedes no hay problema. O sea, con ustedes no tenemos clase a las 2 de la tarde, ¿cierto? No, señor. Ok, no, ok. La noche y Entonces, ahora. vale, estaba equivocado. Listo. Eh, Vamos a ver entonces, ya que nosotros vimos declaración de variables, que es lo más básico que nosotros podemos llegar a tener. Tenemos ciclos, por poder de decisión, es decir, tenemos comparativos, ¿sí? Lógica matemática, poder de decisión por medio de if, de else. Podemos tener bucles por medio de for, de while, y por último podemos tener funciones, es decir, podemos reciclar bastante código que nos pueda aparecer continuamente. Básicamente nos faltaría a nosotros mirar un solo tema, que es como lo básico, que aunque no lo tengan todos los lenguajes de programación, vale la pena que lo analicemos, y es el tema de listas o arreglos. Pero mm, antes de ver ese tema, y de pronto porque se complementa mucho, si lo vemos en este orden, podemos ver un poquito de programación orientada a objetos. ¿Bien? Los objetos son una cosa poderosísima que a mí me permite básicamente hacer la programación de las más avanzadas. Es decir, hacer los objetos es hacer la programación como más estructurada. ¿Ok? Muchos lenguajes, muchas librerías esperan que usted trabaje en objetos. Es casi que una cosa muy, muy predeterminada. Entre esas, nosotros tenemos
las interfaces gráficas. O sea, siempre que nosotros vamos a trabajar una interfaz gráfica, que de hecho podríamos hacerlo, o sea, si ustedes quieren, mi intención es darle lo básico de la programación orientada a objetos, pero no tenemos por qué llegar a la parte de interfaz gráfica. Sin embargo, si decidimos hacerlo, si ustedes quieren, eso nos demoraría unas 2 semanas o un par de semanas para poder hacer nuestras propias interfaces gráficas y generar un .exe, un código que se pueda distribuir, ¿de acuerdo? Puede llegar a serles interesante, puede ser que no, porque tampoco es que sea una parte fácil de la programación hacer interfaces gráficas, pero pues es algo muy avanzado que la gente no considera y se puede llegar a hacer en Python. ¿De acuerdo? En otro lenguaje de pronto sea un poquito más elaborado. Acá no es tan difícil poder desarrollar un software de ese tipo, poder hacer una pequeña interfaz gráfica. Ok. O también cuando se utiliza la programación orientada a objetos para diseño de software a gran escala, porque esta forma de programar es mucho más modular. Nosotros ya vimos un poquito de módulos y funciones y es la mentalidad muy similar, ¿sí? Usted crea una clase o un metaprograma en el cual usted pone unas variables que va a utilizar a lo largo de su programa, y usted utiliza pequeños módulos, pequeñas cositas que van haciendo cálculos muy chiquitos cada uno individual. Entonces es muy sencillo distribuirlo para un grupo de gente. Usted se encarga de esta parte, usted se encarga de esta, y cada uno va haciendo un módulo diferente y luego se agrupa y sale el programa como tal. Y también porque cuando usted tiene una clase es como tener una función, una metafunción mucho más rica, que recibe muchas más cosas y entrega muchas más cosas. Entonces literal usted solamente necesita saber qué recibe y cómo y qué devuelve. También es útil porque usted cuando tiene una de estas clases, usted tiene un tipo. Recuerden que cuando nosotros le hacemos un type a entero, nos bota una cosa llamada int, ¿de acuerdo? A una cadena de caracteres nos bota un strt. Resulta que cuando usted tiene esos tipos de datos, usted puede hacer su clase para que reaccione de una u otra manera con un tipo o un type de otra clase. Entonces usted puede programar muy similar a como hace el código, por ejemplo, de cuando multiplicamos un 3 por una cadena de caracteres, que me hace el 3, pero la cadena de caracteres me la coloca detrás de ella misma 3 veces. Podemos hacer algo similar en las clases, ¿sí? ¿Cómo va a reaccionar ella? ¿Cómo va a reaccionar un objeto cuando se encuentre con otro objeto de otro tipo de clase? Y de utilizar operadores como los que nosotros utilizamos de por, menos, más, o sea, utilizar ese tipo de operadores que están en el teclado, que son muy sencillos, para definir qué es dentro de su objeto una multiplicación, o sea, cuál es su producto, cuál es su potenciación, cuál es la resta de objetos. Porque pues si yo hago una clase, no sé, que sea una lista de mercado, ¿qué quiere decir que yo le reste un objeto? Bueno, que me va a buscar la lista de objetos que tengo en la clase, va a comparar uno por uno y si encuentra el mismo, lo quita, por ejemplo. Entonces es una subtracción de un elemento, porque yo defino que eso es mi resta. ¿Qué es una multiplicación o un producto? Ya depende de cada uno de los programadores. ¿Listo? Bueno, muchachos, no se me olvide que a mí me gustaría poder conocerlos a todos. Creo que nunca los voy a volver a ver en la vida. Pero bueno. Sí, literal. ¿Dónde está el navideño? Nicolás, sigue en plan Navidad. Vamos a mirar nosotros. Ok, de lo que ya hemos trabajado nosotros, hemos trabajado estos objetos cuando invocamos librerías. ¿Sí? Invocamos una librería de NumPy, invocamos la librería de Math, por ejemplo, y estos son diferentes tipos de objetos. Ya los hemos utilizado un poquito los métodos que están construidos entre ellos para operar, pero no hemos hecho los nuestros propios. Entonces eso es lo que vamos a hacer. En Python en general esto se cumple mucho. En Python absolutamente todos los tipos de datos que nosotros podemos llegar a sacar siempre son un objeto determinado. O sea, no hay en Python algo que no sea un objeto, que no caiga dentro de una categoría objeto. Escribimos un número, automáticamente es un entero. Le ponemos un punto, ya es un flotante. Le ponemos una i, una j al lado, creo,
y se convierte en un complejo. O sea, siempre hay algún tipo de dato en Python, siempre cae dentro de un objeto. Python es un lenguaje que está diseñado desde su base para que sea todos los tipos de datos un objeto. ¿De acuerdo? Entonces, es lo más básico para Python. Absolutamente todo es un objeto. Bueno. De manera... Sí. De manera general, una clase siempre va a tener tres componentes únicas. Espera, no, sí, estaba equivocado. Eso es lo que... No, sí, es un objeto. Bien, tres componentes únicas y la primera de ellas, que es la identidad, nosotros ya la hemos trabajado. Es cuando nosotros le damos ID a un cierto objeto y nos da un número. Ese número es único. ¿De acuerdo? No se va a repetir, él automáticamente lo asigna en cada una de las ejecuciones que nosotros hacemos. Cuando nosotros volvemos a ejecutar un programa, acuérdese que la ID siempre va cambiando, es decir, se le va asignando otro valor de memoria al mismo contenido. Entonces eso es una cosa única, es el objeto único y es la forma en la que los programas pues, trabajan su parte de memoria. Porque cuando la memoria de un programa se vacía, por así decirlo, se vacía, ya no tenemos el contenido, lo único que hace es borrar esa identificación. Y cuando se borra la identificación, lo único que nos queda es el objeto como tal. Perdí en la memoria. Simplemente borramos la dirección de la casa. ¿Sí? Ya no hay nada, ya no hay casa. Cuando llegue otro objeto que va a ocupar su espacio, lo reemplaza, más no tenemos que borrar el contenido. Entonces, la identificación cumple ese papel. Bien. Esta parte del estado del objeto son las propiedades o atributos. Yo puedo llegar y decir un carro, ¿sí? Yo puedo llegar y llamar la longitud del carro como un atributo, el color del carro como un atributo. Entonces, los diferentes componentes que me dan las propiedades o atributos de dicho carro, de dicho objeto, son los estados de ese objeto, que también pues, se llaman campos de información. Entonces son como las dos partes que van. La identificación del objeto, un carro, por así decirlo, me parece bueno, la matrícula, ¿sí? Y las diferentes propiedades que me definen qué tipo de carro es, qué condiciones, qué características tiene, serían las propiedades o atributos de dicho objeto. Bueno, por ejemplo, el círculo. ¿Sí? El círculo nosotros lo hemos trabajado ya un poco, creo que alcanzamos a trabajarlo como función. No me acuerdo, siempre pongo el mismo ejemplo. Podemos llegar y crearlo con un campo llamado radio, porque es lo único que yo necesito para escribir un círculo. Bueno, a menos que sea un círculo geométrico, entonces necesito su ubicación en un plano geométrico. Pero si es un valor de un círculo, lo único que yo necesito para definirlo es un radio, sin ese valor geométrico. Bien, un objeto ya de más características, como un rectángulo, de pronto puedo necesitar uno adicional, como el alto, el ancho y el alto, que son propiedades que me van a caracterizar ese rectángulo y me lo va a hacer único de otros diferentes. Ok. Y lo último, para el comportamiento de dicho objeto. Un carro tiene diferentes módulos, diferentes métodos, como los que ya nosotros hemos visto cuando tiramos funciones, que me hacen diferentes cosas. El carro tiene un método para reproducir música. El carro tiene un método para recibir gasolina. Tiene un método para procesar esa gasolina y convertirla en una propiedad del mismo carro o exportar, es decir, sacar de nuestro objeto carro una cierta cantidad de desecho, por ejemplo. Un carro es un objeto que tiene diferentes cosas, entonces tiene la identificación, tiene las componentes que lo describen y tiene qué es dichas componentes, cómo interactúan entre ellas o con objetos de afuera o con otros carros, y me define el comportamiento que puede llegar a tener. ¿Ok? ¿Hasta ahí está claro? De a uno. Porque no les veo la cara de están serios, están seguros, están durmiendo, ni idea. Pues, o sea, ok.
En la parte del comportamiento hace más referencia como lo que uno puede hacer con ese objeto, digamos, en un programa, ¿sería? Sí, sí. Es decir, Ajá, por ejemplo, el círculo, mire, el círculo, el identificar un círculo único, podría llegar a hacerlo con el operador ID. ¿Sí se acuerdan de ese operador? Entonces yo obtengo su numerito. Bien. El círculo tiene algo único que me lo identifica de todos los demás, bueno, que me lo define diferente a todos los demás, y es el radio, la única propiedad que yo puedo llegar a tener. Y los diferentes métodos que yo puedo llegar a hacer, como estos, obtener el área del perímetro, son las cosas que ese círculo puede hacer, que esa clase, que ese objeto, perdón, tipo círculo puede llegar a hacer. Yo puedo obtener su área y puedo obtener su perímetro. ¿Sí? Yo defino un círculo de radio 2. Perfecto. Ya tiene un ID y ya tiene una propiedad muy importante, que es que su radio es igual a 2. De esto, para el círculo no necesito nada más aparte de lo posible geométrico. Y ahora puedo llegar a utilizar dos métodos construidos dentro del círculo, que yo los puedo hacer: obtener área y obtener perímetro. Esas son las cosas que puede llegar a hacer ese círculo. ¿Listo? Es mucho más poderoso que simplemente definir una función círculo. ¿Sí? No sé si eso lo aclara un poquito, Daniel. ahí lo cogí bien. Sí, gracias, profe. Listo. ¿Alguien, los demás? ¿Bien? Nicolás. Bien, sí, señor. Sí, profe. Nicolás Navideño. Sí, profe, todo entendido. A ver, ¿qué puedo con la foto? ¿Para cuándo? Nos preocupa. Puede estar en un estado de negación. Mentalmente puede estar todavía usted atrás. Yo sigo en novia. Duele la Bien. esquina, Sus compañeros se preocupan. Yo me preocupo. ¿Cómo Para así que él está en todavía Navidad? es 2020, Sí. ¿No mes quiere que 13. termine el año? 53 de diciembre. Ah, ah. Entonces, perdón. Ese objeto que yo les decía de círculos y diferentes círculos, o el ejemplo que está utilizando el automóvil, son objetos únicos, ¿no? Cuando yo quiero crear otro automóvil con diferentes parámetros iniciales, por ejemplo, pero que va a hacer las mismas cosas, es decir, puedo obtener música de él, puedo obtener gas carbónico de él, va a recibir gasolina para funcionar, puedo obtener su velocidad, puedo obtener su aceleración, o sea, puedo obtener todas las, y por supuesto una descripción de su cinemática, de su movimiento. Puedo obtener muchísimas cosas de un carro, y puedo obtener lo mismo de absolutamente todos los carros que se fabriquen en la misma clase, en la misma fábrica. ¿Ok? Entonces nosotros definimos la clase como mi fábrica de objetos. Y cada vez que yo llame la clase con diferentes parámetros iniciales que me inicializan pues, una característica única, yo hablo de diferentes automóviles. Normalmente nosotros manejamos una clase que me fabrica diferentes cosas y la llamo múltiples veces cuantas sea necesaria para crear diferentes tipos de automóviles. Así sea que, bueno, ese modelo viejito y no tiene sonido. Perfecto, entonces esa propiedad de sonido es nula, pero fue fabricada con la misma clase de todas las demás. ¿De acuerdo? Ese es el ejemplo. Entonces puedo llegar a crear una clase llamada círculo y ya está creada. Como cuando nosotros creamos una función. ¿Sí? Creamos la función. Perfecto. Ahí está inicializada. Es hasta que yo llame esa función, lo mismo acá, es hasta que yo llame esa clase que yo puedo llegar a obtener el objeto. Mientras yo no la llame, ahí está la fábrica quieta. No voy a obtener absolutamente nada de ella. ¿Listo? Ok. Estas variables que nosotros vamos a utilizar en la clase, vamos a ver que son un poquito más especiales que las que nosotros utilizamos en las funciones. Pero cuando nosotros utilizamos en funciones o cualquier otro programa, simplemente colocamos, no sé, masa igual a 2 y ya, ahí está la variable, ¿no? Acá estas son variables que se van a utilizar para toda la clase, y son variables que se tienen que poder utilizar por cada uno de los módulos, entonces se tienen que inicializar un poco diferente. Eso lo vamos a ver ahorita, pero en esencia cumplen la misma función. ¿Sí? Son una variable que yo lo puedo llegar a cambiar su número, su característica por diferentes cosas.
Sí, compartiendo cosas de las que era. Bien. Yo puedo utilizar. Bueno, lo de la parte de que la clase es una fábrica, en este caso una plantilla, un plano, y esta clase de cosas ya está un poco más claro. La fábrica es la que me crea los objetos. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, vamos a ver. Miren, es lo que yo les decía, el objeto es un caso muy específico. ¿Sí? Yo puedo crear infinidad de objetos de cada una de las instancias específicas de una clase. Si el carro rojo es una instancia diferente es el carro verde, aunque todos los demás parámetros sean diferentes, sean iguales. ¿Ok? Y yo puedo crear, por supuesto, dos carros rojos idénticos, pero van a tener diferentes IDs, diferentes matrículas en el registro vehicular. Es decir, puedo llegar a crear objetos con los mismos parámetros iniciales, todos igualitos, pero pues, por supuesto, ocupan un espacio físico diferente, ocupan un espacio en memoria diferente. ¿Listo? Bueno, vamos a ver cómo las definimos. Antes de utilizar estas variables y guardar cosas y definir los métodos, yo creo que es el método especial más elemental de todos y es el método init. Bien, este es el método inicializador. Normalmente es exactamente como se invoca para crear el estado de un objeto. O sea, aquí deberían ir, por decirlo así, las variables iniciales. Incluso es muy buena práctica en la programación que aunque esas variables no se vayan a definir ahí, sino más adelante se inicialicen acá. Cuando uno inicializa una variable, uno casi siempre la inicializa para no tener problemas, como un 0, por ejemplo. Si es un vector o una matriz o algo, pues la inicializa con una llena de ceros o algo por el estilo, pero ya está inicializada esa variable, ya usted mentalmente sabe que tiene que definir qué operación se va a utilizar más adelante y cómo se va a llenar, qué valor va a tener, pero ya está inicializada. Entonces, en este campo de inicialización se utiliza para crear los campos pues, que pueda llegar a tener. Aquí hay muchas palabras repetidas. Hablo de inicialización como 3 veces seguidas, pero acá está. Uno dice inicializador, inicializadores, inicialización. ¿Sí? Son muchos sinónimos, son muchas palabras similares. Les gasta un poquito porque todas estas cosas uno las aprende en inglés. Entonces, en llegar y decir lo voy a traducir en un sinónimo a español, como que se pierde un poquito el fondo. Y el fondo es que es eso, es un inicializador. No se puede hacer otra cosa sino repetir. Bueno, esta es la sintaxis general de una clase. Con la palabra clave class, yo pongo el nombre de mi clase. Acá tengo mi init o mi inicializador, ahorita lo vamos a revisar, y de ahí en adelante van una serie de métodos que son pequeñas funciones, como nosotros las conocemos, que son los métodos que esa clase puede llegar a realizar. ¿Bien? Son métodos, por supuesto, especiales para esta clase. El inicializador se utiliza con esta, es un método que se llama de esta manera. Es una palabra reservada. Bien, lo que quiere decir que solamente se utiliza para inicializar la clase y ya él cuando la encuentra, cuando la reconoce, ya dice, ok, este es el inicializador de la clase, esto es lo que debo ejecutar cuando la persona cree un objeto específico. No debo ejecutar un método a menos de que se llame, pero el init siempre lo voy a ejecutar. ¿Bien? Son 2 barras de piso, no es solo una, init, y termina también en 2 barras de piso. ¿Ok? Por ejemplo, voy a crear un objeto tipo círculo que tiene 2 métodos, aunque los 2 métodos más adelante. Aquí lo único que quiero que miren es cómo voy a trabajar el init. ¿Listo? Aquí importo NumPy, no sé por qué. No hace falta. Bien, aquí defino mi clase círculo y inicializo la clase que yo necesito. Esta palabra self es una palabra que vamos a ver repetida en absolutamente todos los métodos de la clase. Es básicamente una manera de poder utilizar de poder enlazar todos los contenidos de la clase, pero lo vamos a ver más adelante. Por ahora, créanme,
Esta palabra tiene que ir casi que al inicio de absolutamente todos los métodos, o cualquier otra, pero tiene que ser la misma, una palabra que usted escoja. Acá van los parámetros de entrada. Y miren que esta clase ya tiene un parámetro de entrada de manera predeterminada. Es decir, cuando yo cree un círculo y no le coloque nada por dentro, él me va a crear un círculo de radio 1. ¿Okay? Y me va a crear una variable global que se puede utilizar para absolutamente todos los métodos de la clase, en toda la clase, definida con el radio que usted ingrese como usuario. Es decir, este es una variable radio disponible para toda la clase, una propiedad ya inicializada. Y de ahí en adelante lo único que tengo es una clase círculo que tiene la posibilidad de una variable de radio. Si yo creo un objeto y no le coloco ninguna clase de parámetro de entrada, me va a crear un objeto círculo de radio 1 que tiene un parámetro, una propiedad que es el radio, no más. ¿Okay? Entonces, ¿cómo nosotros podemos crear estos objetos? Ok, esta parte del constructor creo que nosotros ya lo vimos en funciones. ¿Se acuerdan? Cuando yo llegaba y decía Pepito es igual a una función evaluada en 3. Ahí me creaba un elemento específico y ese era el constructor. Eso es crear el elemento como tal. Primero me va a crear el elemento de memoria, perfecto, y me va a invocar el método que ya vimos en el anterior, el init. Lo único que me va a hacer ese init es crearme el radio en ese caso. ¿Okay? Todos los métodos incluyen esta palabra clave self. Esa es la forma en la que yo me voy a referir a un elemento que está dentro de esa clase, y de pronto no le vamos a ver mucho la importancia a ese self hoy, porque solamente vamos a interactuar con clases y con cosas que tenga esa misma clase. ¿De acuerdo? Pero más adelante vamos a ver que cuando interactuamos con otra clase, esa palabra self cobra un poco de importancia, y yo creo que por esto es que se recomienda utilizar esa palabra reservada, pero puede ser cualquier otra. Vamos a ver que la puedo cambiar por cualquier otra palabra, y es para hacer que ese dicho elemento hace parte de esa misma clase. Es un elemento que está contenido en la clase, que se va a utilizar para la misma clase, y si yo no le coloco la palabra self, entonces no puede llegar a salir de su método. Yo puedo llegar y crear una variable, pepitas, y le pongo 3 dentro de un método, pero cuando yo llamo esa función en cualquier otra, aunque ya se haya utilizado, simplemente no tengo acceso a ella. Muy similar a las funciones cuando nosotros creábamos una variable interna y no le hacemos un return, o sea, no regresábamos nada, entonces no podemos saber cuánto valía esa variable. ¿Listo? Esta es una manera de decir ese self como un global. ¿Se acuerdan de esa palabra que estaba por ahí dando vueltas? Definir una variable global que se puede utilizar para todo el resto de elementos. Obviamente que esta variable no va a ser global para otras clases, es solamente global para la misma clase. Entonces se puede utilizar en todo el resto de cosas. Pongamos que... Hola por ahí. Ok. Bien, así es que nosotros llamamos una clase, muy similar a como llamamos una función. Utilizamos el nombre de la clase y los argumentos. ¿Listo? Deben ser iguales a los argumentos que vienen en el método init, exceptuando la palabra reservada self. Es decir, aquí tenemos nuestro init, tenemos el self, que es la palabra que una vez ya está en el init y está designada como self. De ahí en adelante el programa la va a buscar en todo lado. Es decir, esta palabra self él la va a buscar en absolutamente todos los demás métodos, variables, y al inicio de su método que diga self, para poder empezar a hablar con las demás. Bien, una vez él la encuentre, él dice, ok, ya puedo llegar a hablar con ella, entonces puedo llegar a interactuar con ella de otra manera. Acá, por ejemplo, lo único que tenemos es un argumento, y es un argumento opcional. Entonces yo puedo inicializar esta variable de radio indicándole cuánto vale ese valor o no. ¿Listo? El self, por supuesto, no. Esta sigue siendo una clase que recibe solamente un argumento. El self es una palabra reservada. Bueno.
Esto es lo mismo que funciones. ¿Listo? Lo mismo que funciones. Se crea el objeto en la memoria y luego se inicializa. Es muy similar a como nosotros lo tenemos en funciones. No nos estamos ponernos a perder con eso. Bien. Estos son los campos de datos y métodos, es decir, todos los campos de datos que nosotros ya lo vimos un poquito, son las variables que se inicialicen con self. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo del círculo, yo tenía un self.radio. Ese es un campo de datos. ¿Listo? Ese es un miembro de ese objeto. Y también los métodos, por ejemplo, obtener perímetro o obtener área. Entonces, si yo inicializo ese tipo de objeto círculo, yo tendría 3 miembros. Uno como campo de dato y 2 como métodos. Solamente necesito una cosa para describir un círculo y de ese círculo puedo hacer 2 operaciones diferentes. Puedo obtener el área o obtener el método. De hecho, podría definir otro método adicional que sería, una vez esté inicializado mi objeto, cambiarle el radio. Entonces tendría get area, get perímetro y set radius otra vez. ¿De acuerdo? Entonces, y así me puedo llegar a inventar cualquier clase de miembros de los objetos. Bien. Necesitamos eso. Bien. Aquí nosotros inicializamos un objeto, ya teniendo nuestra clase construida. Vamos a tener la referencia a ese objeto específico. Nombramos la palabra, el nombre de la clase y con qué argumentos lo vamos a inicializar. ¿Listo? Vamos ya a empezar. Por ejemplo, aquí... Ah, sí, ya tengo un objeto llamado círculo. Bien. Acá, por ejemplo, inicialicé el círculo con nada, ¿sí? Sin ningún argumento. Si yo coloco solamente esto, podría funcionar, aunque habría falta mirar. A ver, hay que mirar qué es lo que exactamente me guardó en A. No, creería que no. ¿Por qué? Porque cuando yo no inicializo esto, así sea nulo, A me está hablando es de la clase círculo. En este momento apuesto que A es exactamente igual a la clase círculo y la puedo llegar a utilizar para crear objetos. Pero cuando yo le coloco los paréntesis, estoy hablando de la clase círculo inicializada con un valor nulo. Por lo tanto me está creando un círculo de radio 1, que es el valor predeterminado. ¿Listo? Y B me está creando un círculo de radio 5, que ya pues es un valor opcional o diferente que nosotros podemos llegar a tener. Ok, ¿cómo nosotros accedemos a esta clase de cosas? Por ejemplo, cuando nosotros importábamos matemática, ¿sí? Nosotros importábamos una clase, ¿okay? Una clase con muchos métodos que tenía a disposición. Cuando yo llegaba y colocaba matemática.pi, estaba accediendo a un tipo de dato. ¿Por qué? Porque la clase matemática ya tiene unas constantes que están guardadas, por así decirlo, que son simplemente constantes, valores de datos. Entre esas el número pi. ¿Cómo se calcula el número pi? Normalmente es con el arcotangente de 0,1, una cosa por el estilo. Es una operación trigonométrica. Entonces no me extraña que en algunos de los métodos que pueda llegar usted a encontrar dentro de la clase matemática está definida por supuesto el arcotangente y haya uno para definir el número pi y ese número pi sea lo que devuelva a él como un valor de dato. Es decir, en alguna parte utilizar algún método trigonométrico muy bien construido para devolver el valor del número pi. O es posible que ese número pi simplemente lo devuelva como un valor constante, que lo tenga almacenado como un valor constante. ¿De acuerdo? El número de Euler. El número de Euler también sería un campo de dato, un valor que usted simplemente lo tiene guardado dentro de su clase y los métodos son las diferentes funciones. Por ejemplo, el de sacar la raíz, sqrt. Sí, sqrt sería un método diferente, el de coseno sería un método diferente. Pi, Euler y esa clase de cosas son simplemente campos de datos que pueden estar construidos dentro de la clase. ¿Listo? Pero estos son miembros
que yo voy a tener. Son miembros de mi propia clase, tanto los métodos como los valores que yo pueda llegar a guardar dentro de ella. Entonces una clase, un vehículo, lo que sea, me puede guardar muchas cosas, que yo les decía, y los puedo llegar a obtener. Puedo llegar a obtener la matrícula, incluso del ID, si yo lo programo, puedo obtener la longitud del carro, su velocidad, combustible, etcétera. Puedo obtener cualquier clase de cosa, ya sea un dato o sea una acción, algo que él pueda llegar a calcular, algo que él pueda llegar a usar, que es un método. ¿Listo? Por ahí, ¿cómo vamos? Están callados. Por mi lado, todo correcto. Todo bien. ¿No pensaron lo de la cámara del año pasado? Decidieron que no. No les interesa. Una pregunta. En este grupo no había... Falta alguien, ¿no? Lo sé porque aquí este es el único grupo que tiene una sola Faltan mujer. varios. Falta Ámbar. Sí, falta Amber. Y creo que no falta nadie más porque Creo que son 14. Y falta Juan Pablo. Juan Pablo, no, tampoco lo veo. Sí. Bueno, Benny, faltan que está en nuestro algunos. grupo. está en su grupo. Ok. Ahora sí hablemos de ese parámetro self, que lo nombra un par de veces. Ok. Como ya les había dicho, es la manera en la que yo puedo referenciar al mismo objeto. Y se va a ver un poquito hoy como, qué manera tener que escribir esto, un poquito redundante. Pero cuando yo vaya a acceder a otros miembros de otro tipo de objeto, va a ser bastante útil para diferenciarlos. Y sí, ese self lo único que hace es para referenciarse a sí mismo. Yo cuando abro self punto, lo que sigue va a ser un miembro de la misma clase. ¿Ok? ¿Y qué tipo de miembro puede ser? Un campo de dato o un método. Entonces, cuando yo defino ese parámetro self, estoy hablando del mismo miembro que tengo dentro de la clase o del método que tengo dentro de la clase. Entonces lo puedo llegar a utilizar siempre que yo coloque self antes. ¿De acuerdo? Mire, acá por ejemplo, puedo utilizar self x, y x es cualquier tipo de dato para obtener cualquier tipo de valor, ¿sí? Una variable. Y puedo utilizar self método 1, por ejemplo, y entre paréntesis porque pues ya no es una variable, ya es algo que recibe algo aunque no reciba nada. ¿De acuerdo? Y así yo le coloco el paréntesis, lo estoy llamando automáticamente. Si él no recibe nada, perfecto, se ejecuta. Pero recuerden algo que pasa en clases y pasaba en funciones. Si yo llamo un método y no le coloco los paréntesis, estoy simplemente diciendo quiero que me llame al método pero no me lo ejecute. Es decir, que lo nombre. Por ejemplo, yo puedo decir A es igual a mat. ¿Qué estoy diciendo? Pues que A va a ser igual a matemática. ¿Ok? Pero si yo coloco o A es igual a SQRT, entonces normalmente lo utilizamos para cuando queremos utilizar SQRT, ponemos raíz, por ejemplo. Entonces, raíz igual a SQRT. Listo. El método para obtener la raíz ahora se llama, en lugar de SQRT, se llama simplemente raíz en español. Lo traduje. Bien. Pero si yo quiero ejecutarlo, entonces coloco raíz igual a SQRT y abro paréntesis. Y ahí sí necesito ese valor para llamarlo. Bien. Una cosa es simplemente asignarlo, que es sin colocar paréntesis porque no lo estoy ejecutando, y otra cosa es ejecutarlo, que es cuando yo coloco esos paréntesis, que aunque no necesite, tengo que colocarlo para decir, ojo, no me interesa que me referencie a ese objeto, me interesa es que coja ese objeto y lo ejecute. ¿Ok? No es más. Bueno. Acá. Esta es la clase de círculo, ya un poquito más completo, y vamos a mirar cómo están definidas cada una de las cosas en él. Primero, ya me acordé para qué estaba NumPy, estaba por acá, bueno, en fin. Tengo mi inicialización, ¿ok? Mi inicialización viene seguida de la palabra que usted define, que yo decido, cualquiera la puede cambiar, que va a hacer referencia a sí misma. Esta es la palabra reservada para decir, ojo, todas las cosas que yo le asigne a self van a ser para poder utilizar dentro de esta clase. ¿Está claro?
Y lo siguiente es la lista de parámetros. Por ejemplo, acá le coloqué simplemente que el radio fuera predeterminado igual a 1. Esta partida la vimos. Ahora, estoy definiendo un tipo de dato que va a ser el radio, y como tiene un self, él va a estar disponible para todo el resto de la clase. Entonces lo puedo utilizar en el resto de la clase sin ser un parámetro de entrada, por ejemplo. Es decir, nunca voy a tener que recibir en el resto de funciones self radio, porque ya está dentro de esa categoría de self, es decir, ya hace parte de sí mismo y por lo tanto está disponible para todo lo que sea esta clase de círculo. Entonces, tengo ese radio. Profe, me perdí ahí, ¿no? Ok, se lo voy a poner así de sencillo. Si yo coloco acá esto, bien, mi clase círculo se va a inicializar. Va a tener el radio igual a 1 o a lo que ponga el usuario, ¿sí? Pero cuando yo vaya a utilizar cualquiera de estos métodos, por ejemplo yo lo coloco así, él va a ejecutar obtener perímetro y no va a encontrar el radio. Porque es que el radio no es una variable global. El radio no está definido como una variable global. El radio llegó, se recibió en el init y no se guardó en ningún lado. No está disponible para el resto de la clase. ¿Ok? Entonces, Ok. yo incluso podría colocar aquí radio o radius, lo mismo, para intentar guardarlo. Espere. ¿Qué lo hice? Aquí está. Y no me va a funcionar. No me va a guardar. Sí, aquí me va a ejecutar el init. Bueno, el radio es igual a lo que el usuario metió aquí, pero no es un valor que esté disponible para el resto de la clase. Mientras que si yo utilizo la palabra reservada que yo coloqué acá, que es self, y lo guardo, self.radius, esto, o sea, el self.radius, las dos, ya son un parámetro que está disponible para el resto de la clase. Y cuando lo voy a llamar, si yo llamo aquí radius, por ejemplo, sin colocarle self, lo mismo, eso no existe. Eso nació acá, cuando se recibió, se asignó al tipo de radio que está disponible para toda la clase, pero acá ya no existe. Una vez se acaba el init, lo que no se guardó dentro de un self, muere. Ok, entonces aquí me va a botar otro error. Me va a decir, no sé cuánto vale. Por supuesto aquí no estoy ejecutando nada. Profe, el self no tiene que ser necesariamente self para todas las clases. Puede cambiarse, ¿cierto? No, hagamos prueba de todo esto. Lo que yo quiero decir es, por ejemplo, si tengo otra clase, por ejemplo, triángulo, si uso self, no. No, puede ser self. Sí, creo que no se puede. No hay ningún problema. Usted dentro de cada una de las clases puede utilizar la misma palabra reservada, porque es solamente para dentro de esa clase. O sea, self para todo. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Pero ahí tengo entonces una duda, profe. Si digamos entonces yo estoy en Python y llamo las dos clases para usarlas en el mismo código. Ok, esta palabra reservada self, lo mismo, nace y muere dentro de toda la clase. Sí, la puedo utilizar todas y cada una de las variables que existen dentro de la clase, pero esta palabra reservada self no es accesible ni nada de lo que esté acá con self para algo que esté por fuera de la clase. No está accesible para nada. No puedo llegar a tener nada de ella. Voy a crear aquí una clase llamada círculo. Bueno, aquí ya está creada, perdón. Voy a inicializarla con la variable a y vamos a mirar qué contiene a. Ok. Recuerden que para mirar algo que contiene a, simplemente con a punto. Bien. Esto es lo que tiene a. ¿Qué tenemos? Tenemos tres métodos. Aquí está, obtener área, obtener perímetro, radio y set radius, o sea, poner el radio. Eso es todo lo que yo puedo llegar a tener. Cuando yo le coloco a radius, voy a colocarle aquí un print. Lo único que estoy obteniendo es el parámetro del radio. Es decir, se está inicializando, ¿sí? Me está definiendo el radio como 1 y le estoy pidiendo, ojo, ya esto, mire lo que es a.radius, no self.radius. ¿Por qué? Porque self es el mismo. Entonces, sí, yo sé, es un poco diferente. Pero cuando la cliente llegue y crea un carro rojo, sí, un carro espectacular con todo ese equipo de sonido y toda la cosa, lo personaliza, lo enchula, en fin.
Usted nunca va a decir, oiga, el cinturón de seguridad del carro con matrícula 35, no sé qué, ta, 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 ta. No, mi cinturón de seguridad, mi equipo de sonido, mi asiento de cuero, es mi carro. Entonces, cuando yo hablo de él dentro de mi carro, yo me refiero simplemente a las cosas como mías, son mías, ¿de acuerdo? Cuando la gente las llama por fuera de la función, por fuera de la clase, habla simplemente ahí sí del objeto A. Es decir, del carro rojo con matrícula, no sé qué, deme qué tipo de equipo de sonido tiene. ¿Ok? Pero cuando usted está dentro de esa clase, usted solamente utiliza self porque es una palabra reservada para hablar de ella dentro de sí misma, para referirse a cada uno de sus objetos internos. No necesita usted que sea diferente para alguien de afuera. Ahora, vamos a ver que si yo no utilizo ese self radius, por ejemplo, aquí utilizo radius, simplemente, está haciendo nada más. Acá me va a decir que hay un error. ¿Bien? Y el error es que el círculo no tiene dicho atributo. Podemos nosotros llegar a revisar acá que encontramos. Creo que sigue apareciendo. No deberían aparecer. No sé por qué está apareciendo, pero me está pareciendo que tiene el atributo radius cuando no existe. No debería aparecer, pero bueno. En fin. ¿Por qué? Porque aquí yo estoy definiendo radio dentro de radio, sí. O puedo ponerle aquí, vamos a ver si es por eso. Vamos a ponerle otra palabra, radio. No, es que yo creo que la ayuda no se actualiza en la memoria automáticamente o tan rápidamente. Venga, reiniciemos rápidamente el kernel. ¿Cómo es que es ese comando? 00. Ok. Vale. Listo. Línea 1. Ya no hay nada en memoria. Voy a mirar qué tiene A. Ahora sí. Me sigue apareciendo que tiene el radio. Pero si yo lo llamo a radius y lo intento imprimir, me va a decir que no existe. Incluso si lo llamo radio, que es como lo llamé acá, radio, tampoco existe. ¿Por qué? Porque no le dije que es una cosa que pueda ser utilizada dentro del resto de del objeto. Perdón. ¿De acuerdo? No está definido en ninguna parte del objeto. O sea, no es algo que yo haya calculado en ningún lado. Entonces, solamente cuando yo le coloco acá self radio, de hecho voy a ponerle radio a todo, para diferenciarlo del otro. Ok, perfecto. Listo. Ahora sí está disponible para absolutamente todo y me va a aparecer. Bueno. ¿Qué pasa si yo intento llamar este getPerimeter? Es decir, obtener el perímetro, que él simplemente necesita algo global. Por ejemplo, getPerimeter. Perdón. Mira, aquí cometí un error. No sé si se dan cuenta qué error fue que cometí. Así rápidamente. No, mentiras, no. Creo que iba a decir los paréntesis, pero... Sí, no, sí, tiene toda la razón. ¿Sí? Sí, Sí, entonces... ahí hablé del método obtenga perímetro. Y él me lo referencia. Mira aquí, bueno, esto es un método, no sé qué, y simplemente ya está asignado a alguna variable. Pero acá lo que hace es imprimirlo. Entonces me dice método perímetro de tal cosa en este objeto único y se acabó. O sea, me bota toda la información de matrícula, pero no lo ejecutó. ¿Listo? Entonces lo necesito ejecutar. Perfecto. Lo ejecuto acá y me bota un error. ¿Dónde está el error? En que radio no está definido. Si yo no puedo llegar a hacer cosas como, incluso podría utilizar radius, creo, que es lo que yo introduje en el init y me va a botar el mismo error. Ni radio ni radius está definido. No existen.
entró en el init. Cuando yo creé mi objeto círculo, que lo creé vacío, el radio valió 1 y de una vez ese radio se asignó a algo global, algo que sí hace parte de ese carro, de ese objeto y que se puede utilizar en el resto. Entonces yo necesito hablar de él y la palabra que yo tengo para eso es esta palabra self. Miren que esta palabra self se está repitiendo en el init, en la primera parte de cada uno de los métodos que yo tengo. Bien, para decirle a él cuál es la palabra reservada en todos y cada uno de los métodos, es decir, casi siempre es la misma, excepto algunos casos muy específicos que de pronto miramos más adelante, pero no se utiliza mucho. Entonces ahora sí, radio. Epa. Radio. ¿Listo? Ahora sí puedo llegar a llamarlo. ¿Qué pasa si yo defino este círculo? Por ejemplo, cómo funciona, ¿no? Si yo no coloco un valor predeterminado, por ejemplo, me va a decir, oiga, error, yo requiero un argumento posicional. No la puedo inicializar así. Necesito que me dé un valor, obligado, porque ya no tengo valor predeterminado acá en el init. Entonces, si lo necesita, pongámosle 2. Deme el perímetro. Ahí está. ¿Listo? Deme el área. Perdón. Bien, área. Deme el área. Ahí está. ¿Listo? Bueno, podemos hacer varias cosas interesantes. Por ejemplo, obtener el área. Luego quiero definir ese radio diferente. Entonces puedo utilizar este set. Miren lo que hace set. Set radius 5. Bien. Este valor que yo estoy introduciendo acá en radius, que viene de hecho después del valor opcional, es decir, este es un método que me recibe algo y me está refiriendo acá, recibiendo otro valor del radio. ¿Qué está haciendo? Me está cogiendo ese radio y me lo está asignando a la variable global. ¿Qué quiere decir? Que ya este es el radio que valía de una forma inicializada, porque pues ese era el valor que tenía el init, ahora me va a valer otro, diferente. Quiere decir que si yo vuelvo a ejecutar la parte del área, va a valer otro valor, porque lo acabo de cambiar. ¿Listo? ¿Puedo hacer una pregunta? Señor, cuénteme. ¿Se puede llamar desde el init otras funciones? Sí, tal cual. Por ejemplo. No. ¿Otros métodos de acá? Buen punto. Creería que no. No, creería que no, porque el init es algo que se ejecuta antes del resto de cosas. Vamos a mirar. Vamos a mirar y lo único que yo tendría que hacer es ejecutar alguna de esas. ¿Listo? Bueno, funcionó bastante bien. De pronto sí, en el init se puede ejecutar algún método de estos. Miren algo interesante. Yo cuando voy a hablar del área por fuera, es decir, cuando el objeto ya está creado, me referencio al objeto específico, ¿no? Al objeto específico. Es decir, obtenga su área, obtenga su área, obtenga perímetro, cosas por el estilo. Pero cuando lo quiero hacer adentro, yo tengo que utilizar la palabra self, porque tengo que hablar de él mismo en este contexto, esta es una cosa que está en el constructor, es decir, es una cosa que él puede llegar a hacer dentro. Entonces tengo que utilizar la palabra self. Aquí utilicé self area y vamos a ver si es posible. Si eso existe acá, cuando yo imprimo de A, voy a llamar simplemente esto, que ya no es un método, es simplemente una variable que se llama área. Y sí es posible. Pensé que no. Pensé que se inicializaba el init simplemente y el resto de cosas no. Pero bueno, parece que sí. Cuando yo inicializo el init, entonces también puedo llegar a acceder de los métodos en el primer paso. Desde que yo creo mi objeto, puedo llegar a ejecutar los métodos de una vez. Ahí está la prueba. ¿Listo? Este es el método obtener el área, pero esta es una variable. Miren que aquí de hecho no tiene paréntesis ni nada. ¿Dónde se obtuvo el área? Cuando se inicializó, se le dio un valor al radio. Ok. Y automáticamente se le dio otro valor al área llamando el método obtener área.
¿Cómo se obtiene el área en el método? Se hace el radio cuadrado. A ustedes de pronto les guste más así. Se hace el radio al cuadrado por el número pi y eso es lo que se devuelve. Ok, entonces se devuelve muy parecido a una función. De hecho, esto es lo mismo que una función, básicamente, excepto por la palabra self. Bien. Entonces, self, ¿qué hace? Coge el radio, lo eleva al cuadrado, lo multiplica por pi y eso es lo que devuelve. Esta es una función que devuelve cosas. ¿Listo? Esta no es una función que devuelva cosas. Esta es una función que recibe algo, recibe el radio y lo cambia dentro del método, dentro del objeto. Eso es todo. Bueno, el método está programado de esta manera. Eso es lo que va a pasar en el objeto. Entonces, cuando yo ejecuto, ya, ese es el resultado. No sé si eso lo responde Lucas. Sí, señor. ¿Listo? Bueno, esto casi que ya lo vimos. Radios, ¿qué pasó? Ah, es que me puse a cambiarle las cosas. De hecho, lo cambié bastante. Bueno, ahí ya creo que lo dejé igual. Esto y esto. Y esto ya no existe. Listo, quedó como estaba. Bueno. Algo que habíamos hablado, ¿no? Miren de qué tan única es esa variable de self. Si yo quiero cambiar esta self por otra cosa, literal, y lo cambio acá, por ejemplo, sí, lo puedo hacer. De hecho, tendría que cambiarla en todo lado. Pero la puedo cambiar. O sea, self es una manera de llamar a sí misma, pero es consistente con otros lenguajes de programación. O sea, la palabra reservada self se utiliza en cualquier otro lenguaje. Pero sin embargo yo lo puedo cambiar si necesito. Que casi nunca ocurre. ¿Listo? Ahí la cambié por otra cosa y funciona perfectamente. Lo que sí es que es la misma referencia que se tiene que utilizar durante todo el programa. Por ejemplo, si yo aquí me refiero a esto, a self, radio lo que está esperando es que va a buscar, por así decirlo, en self para encontrar el radio y no lo va a obtener. No, radio no lo estoy llamando acá, el área sí. ¿Listo? Pues posiblemente me bote este tipo de errores. Me va a decir, ojo, otra cosa no está definido. Y si está definido, mira, aquí está otra cosa en todo lado, ¿sí? Otra cosa, otra cosa, otra cosa. Pero cuando yo voy a obtener el área, él está buscando dentro de self. Y ese parámetro de self no se ha creado. Entonces, ¿qué me va a decir? Ok, ya busqué dentro de self, que esa es la palabra clave para hablar de mi clase, de mi casa, de mis cosas, de lo que yo sé que tengo dentro de mi clase, que es círculo, o sea, que mi familia hizo, así decirlo, y simplemente cuando viene y busca encuentra otra cosa y eso no existe para él, porque a él le enseñaron que su clase, la palabra reservada que maneja todo la clase de parámetros, de métodos y eso es self. Pero entonces por eso digo que hay que ser consistente. Entonces si se utiliza self se tiene que utilizar en todo lado, si se utiliza otra cosa se tiene que utilizar en todo lado. Pues la más normal de poderla utilizar es simplemente self. Ok. Listo. Como si nada hubiera pasado. ¿Sí? ¿Por ahí está muy bien? A ver. Ok. Esta parte ya la vimos. Simplemente hacer el área del círculo, diferentes radios, es muy similar. Estos tres círculos son diferentes, ¿no? Completamente diferentes. Si yo quisiera imprimir los IDs, por ejemplo, podríamos pensarlo. Por ejemplo, imprimiendo... perdón.
Estos son los IDs de los diferentes objetos. No, círculo 1 y círculo 3. Este ID es diferente de este. Así de sencillo. ¿Ok? ¿Vamos bien? Bueno. Ya Nicolás se cambió la foto de perfil. Ya es una buena noticia. Listo, ya lo acepto. Hay algo que se utiliza mucho en programación, que son estos tipos de diagramas. Siempre que usted vaya a buscar cómo funciona alguna clase, cómo está diseñado un código, usted va a ver estos programas muy seguido. Entonces es bueno que se familiaricen un poco, sobre todo porque es como lo más sencillo. Si alguna vez lo contratan de programador y usted va a ser parte de un equipo, posiblemente sigan y le pasen un diagrama. Y le digan, mire, esto es lo que usted tiene que hacer. Y usted ve el diagrama y usted dice, ah, bueno, breve. No es más lo que necesita, literal. Bien. Sí. Señor. No, que estaba pensando como que, breve, no me entiendo, pero listo, hagámosle. Si usted siempre que le digan algo en un trabajo, ¿usted sabe de esto? ¿Está familiarizado con esto? Sí, claro, perfectamente. Y si usted cree que lo puede llegar a hacer, ¿no? Entonces siempre tiene que decir que sabe. Bien, este es el tipo de diagrama del que estaba hablando. Es un diagrama unificado modelado. Se utiliza para todos los modelos. Bien, lo primero que viene en el diagramita es aquí el nombre de la clase. Entonces usted ya sabe cómo se va a llamar la clase que usted va a tener que programar. Estos son los campos de datos. En este caso, el radio, que yo ya lo definí como self radio, ¿ok? Y flotante. No es más. Este es el constructor. Cuando nosotros hablamos del constructor, son las cosas que se va a utilizar para llamarlo. Bien, entonces, ¿cómo voy a utilizar para llamarlo? Bueno, pues voy a utilizar mi círculo, radio igual a 1 y qué tipo de dato, flotante. ¿Listo? Cuando yo utilizo los métodos, yo simplemente defino cómo se llama el método, qué necesita y qué devuelve. Por ejemplo, yo voy a utilizar obtener área, no necesita nada y devuelve un flotante. Voy a obtener el perímetro, no necesita nada y devuelve un flotante. Voy a poner el set radius, es decir, el que me va a cambiar el radio, y voy a mirar que el set radio requiere la variable radio, que es flotante y no devuelve nada. ¿Listo? Solamente con este diagrama y con diferentes partes del diagrama, usted ya debería estar listo más o menos para lo que le están pidiendo. De pronto le pondrán alguna descripción de este método tiene tal cosa, entonces hágalo. ¿Cómo lo implemente? No sé, no me interesa, pero hágalo. Bien. Aquí podría mirar bueno, aquí está con las instrucciones. Una tablita pequeñita para un control remoto. Por ejemplo, este control remoto tiene tres cosas que se pueden llegar a decir como las variables que se pueden llegar a construir con los objetos. Primero el canal, volumen de nivel y si está prendido o no. ¿Ok? Canal y volumen del volumen son enteros. Y si está prendido o no, es un código booleano. Aquí está como ya más detallado de cómo se va a implementar. El canal va a estar desde 1 a 120. El volumen de 1 a 7. Y este indica que si está prendido o no. Bueno, esta casi que no necesita. Un booleano. ¿Listo? Bien. Aquí están los diferentes inicializadores. Mire cómo se va a inicializar. TV. O sea, se inicializa de la manera más sencilla. Simplemente se define un objeto llamado TV. Y ahí debe estar las formas predeterminadas. Yo defino que mi TV, cuando yo lo defino como nuevo, es con el canal en el número 1 y el volumen en el número 1. Y está prendido o no. No está prendido, está apagado. Entonces esos son mis valores predeterminados. ¿Listo? Esto lo prende el objeto, esto lo apaga y por supuesto eso no devuelve nada. Es decir, cuando el usuario lo ejecute, prender, simplemente se prende, no me devuelve absolutamente nada. Hace algo dentro de la clase. Define la característica de prendida, o sea, el on como cierto. No hace más. Si yo le pongo apagar, define on como falso. No hace más. ¿Devuelve algo? No. ¿Okay? Cuando yo le pongo getChannel, devuelve un entero. ¿Qué debe hacer este getChannel? Coger este valor de aquí, este entero, y botarlo de vuelta. Nada más.
Cuando yo le pongo set channel, me define la variable de canal que es como entero, o sea, me lo recibe y me lo va a asignar acá, por supuesto, y no devuelve nada tampoco. Obtener el volumen, devuelve el entero de volumen, que debe ser esta variable. Poner el set de volumen, pues yo le pongo un set de volumen. Subir y bajar el canal, debería sumarle 1 al canal actual o restarle 1. Y lo mismo para volumen. ¿Listo? Este es un diagrama sencillo. ¿Cómo voy a implementar esto? Solo con esta tabla debería ser bastante sencillo y esta es una posible implementación. No es nada diferente del otro mundo. Bien, yo estoy inicializando lo que les decía: canal el nivel 1, volumen nivel 0, está apagado. Perfecto. Así se me va a inicializar la clase de televisión. O sea, siempre que yo cree un televisor, se me va a inicializar de esta manera. Yo lo quiero prender, me cambia el estado de encendido de falso a verdadero. Yo lo quiero apagar, me cambia el estado a falso. ¿Listo? Quiero obtener el canal, me devuelve el canal. Quiero poner un canal, ojo, tiene que revisar algo. Si está prendido y si el canal que dio el usuario, o sea, de hecho aquí tiene más lógica hacer esto. Lo acabo de decir, como lo acabo de decir, está mejor. Si el usuario que dio si el canal, perdón, que dio el usuario es válido, es decir, es un número entre 1 y 120, entonces ese que dio el usuario se me vuelve el canal del televisor. ¿De acuerdo? Lo mismo para obtener el volumen, lo mismo para poner el volumen. Tiene más sentido que sea el que da el usuario. Si es un volumen, un canal válido, el que el usuario introduce, entonces es el canal del televisor. Si este es el volumen válido, el que el usuario introduce, entonces este es el volumen del televisor. ¿De acuerdo? Ahora, cuando yo voy a darle canal arriba, bueno, voy a mirar si está prendido primero. Eso es lo que tengo que revisar siempre que tenga que poner canal en el volumen o subirlo o bajar canal o volumen. Es lo lógico, porque si no, entonces ¿para qué? ¿Listo? Y el canal no está en el límite superior. O sea, el canal es menor a 120, porque entonces ya estoy en el canal máximo. O podría colocarle, si el canal es 120, entonces ponga el canal como 1. Simplemente estoy definiendo hacer un ciclo cerrado, ¿sí? Llega hasta 120 el canal y se devuelve. Que muchos televisores lo tienen, pero no para el volumen. O sea, yo llego al máximo del volumen y no se devuelve, ¿cierto? Bueno, en fin. Entonces acá le sumo 1, miro el límite inferior y le resto 1, miro el límite superior, le sumo 1, el límite inferior y le resto 1. O sea, esto es lo clásico, lo base de una clase. Esto les puede parecer un poquito abstracto y lo es, porque al fin y al cabo, ¿qué es esto de un televisor? ¿Cómo funciona? ¿Cómo este código me puede hacer funcionar con un televisor? Resulta que esta clase de códigos, aunque sea abstracto, normalmente esta clase interactúa con otra clase más general, con una clase mucho más construida por el fabricante. Bien, el fabricante del televisor lo único que recibe son diferentes frecuencias cuando usted las transmite por un control infrarrojo. Entonces, hay una frecuencia que es para el estado del televisor, hay una frecuencia que es para el volumen y hay otra frecuencia que es para el canal y bueno, para algunas otras teclas. Pero él muchas veces no hace esta clase de cosas. O sea, usted le puede pichar el control a la parte de arriba, porque esto es para un control de televisor, y él envía una señal de control hacia arriba. Pero si el televisor está apagado, de pronto no lo recibe. ¿Listo? Si yo prendo el televisor, por supuesto, entonces ahora sí todo esto comienza a funcionar. Cuando yo le doy el control hacia arriba, entonces él empieza a enviar una señal diferente. En fin, o sea, esto podría ser una clase que va a interactuar con otra. Entonces cuando uno llegue y programa para un dispositivo, para un software o algo por el estilo, con el que usted va a interactuar, usted va a mirar qué es la tabla que ese programa tiene, es decir, qué es lo que ella recibe. ¿Listo? Y con base a eso usted programa su código o lo que usted va a modificar. Porque decir que usted va a hacer un programa super hiper mega grande desde cero,
es complicado, pero es mucho más común interactuar con otra clase de librerías, con otra clase de cosas, que es lo que nosotros hacemos. Nosotros interactuamos con NumPy, interactuamos con Python, con Math, con el resto de cosas que existen por medio de cosas que nos pueden llegar a ser útiles, y pues la clase es una de esas. ¿Listo? Bueno. Y aquí hay unos pequeños ejemplos de lo que se puede hacer. No está definido. Ok. ¿Listo? Es una bobada, pero pues es una muestra pequeña de lo que yo puedo hacer. Bien, entonces, acá creé un televisor, acá lo prendí, acá puse el canal en 30, acá puse el volumen en 3, aquí creé otro televisor. Acá lo prendí, aquí subí el canal 2 veces, aquí puse el volumen arriba y aquí imprimí el resultado en el usuario. Esta clase de cosas son las que utiliza un control remoto. Un control remoto lo único que hace son crear eventos. Canal arriba, perfecto. Entonces ya sabe que tiene que enviar el código de canal arriba. Canal abajo, envía el código de canal abajo. Lo único que usted utiliza para hacer funcionar un dispositivo electrónico son esta clase de cosas. Cuando usted va a programar para un dispositivo electrónico que ya está hecha todo, usted lo único que hace es ejecutar ese tipo de cosas. No tiene que ejecutar más. Aparte de programar ahí en esa parte, es simplemente ejecutar este tipo de código. No tiene que llegar y matarse la cabeza con esta clase de definiciones. ¿Listo? Entonces, bastante sencillo. Bueno, ya. Por el día de hoy. Profe, una cosa, espere, no entiendo. Dice Señor. que subió el canal 2 veces y está en 3 y el volumen subió 1 y terminó en 1. Espere. Cuando se inicializa el canal, normalmente está en 1. ¿Sí? Y aquí inicialicé el control remoto 2, el televisor 2. Lo prendí y subí el canal 2 veces, pero del 2, no del 1. Ah, ya, o sea, el televisor 2 comienza desde, bueno, el caso del canal en 1 Ajá. Ahora, si y el yo quiero para volumen el... en 0, ¿cierto? Ahora lo voy a hacer, pero para el 1. Mire, aquí subí el canal 2 veces, pero para el 1, ¿no? Entonces, el canal del 1 que vale a 30, ahora me va a valer 32. Sí, señor. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, denme un minuto menos, le subo esto a la página y algo, pero muy sencillo, porque yo sé que hace rato no nos vemos, y es esto. Ah, carajo. Es eso. Realizar una clase debidamente documentada. Documentación muy sencilla. La documentación, la cosa más sencilla del mundo del tiro parabólico. Ya nosotros tenemos esos métodos. O sea, ya tenemos el método, la forma de calcular el tiempo de vuelo, la altura máxima, la velocidad final, el alcance máximo. Es decir, esa clase de cosas ya las tenemos construidas. ¿Sí las tienen? ¿Sí se acuerdan de dónde está? Sí, pues ahí todavía lo tengo, creo. En el Moodle Bueno, también queda, creo. sí, lo único que tienen que mirar es su clase de tiro parabólico, cómo se va a inicializar, ¿no? Entonces la clase podría llegar a tener cosas predeterminadas como el valor de la gravedad. Perfecto. Las posiciones, posición en el origen. Las velocidades, velocidades a cero. Y la persona inicializa la clase. Entonces le da altura 5 centímetros o 5 metros. Bien. Le da velocidad en X o en Y. Le da ciertos valores. Y cuando usted obtenga get, o sea, get t vuelo, t flight o lo que sea, entonces le da el tiempo de vuelo. Get hmax le da la altura máxima. Get b sub 0 le da la velocidad inicial. O sea, estas son cosas de tipo get. ¿Bien? Eso es todo lo que quiero. Si quieren hacer algo como tipo set, como para cambiar las posiciones iniciales, entonces le ponen un set x sub 0, y sub 0 dentro. O sea, unos métodos para esa clase de cosas, pero para el tiro parabólico no vale la pena. Uno lo inicializa y uno obtiene. Entonces aquí debería salirle una inicialización
que tenga unas cuantas líneas para posiciones en X, Y, velocidades, al menos 4, creería yo, y 3 métodos, o 4, creo que es de 3, 4, no es más. O sea, realmente es un código muy sencillo, muy cortico el que le saldría. ¿Listo? Y ojalá lo terminen rápido y lo trabajemos aquí. Al menos que empiecen a hacerlo, hagan el init, intenten implementar una de estas y lo trabajamos de una vez antes de que se acabe la clase, por favor, Ah, ¿es en grupo o es solo? en grupo. Ha cambiado el año, pero tampoco tanto. Bueno, denme un segundo, ya esto lo van a poder ver. Háganlo en Discord y ya nos vemos allá. ¿Listo? Probando, 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 probando.
Probando, 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 probando.
Ya está la lección en la página de TIC, para que la revise. Sí, profe. No nos queda mucho tiempo. Yo tengo clase con otro grupo de 2 a 4. Entonces, cualquier duda pues sería después de las 4 de la tarde. Eso. Cuéntenme. Profe, no es relacionado con esto, pero es una pregunta que siento que es un poco importante. Uy. ¿Usted qué opina del nuevo pensum? O sea, sobre todo por el tema de las nuevas materias de programación que colocaron. ¿Qué pénsul es? No es el 40, ¿no? ¿Es otro no? El 40, sí, va a salir otro nuevo. ¿Qué cambian? Literal cambian esta materia y meten otras dos nuevas. ¿Aparte o de profundización o cómo es la cosa? Una habla sobre métodos no métodos, no. Una habla sobre programas de simulación y cosas así. Y la otra habla de algoritmos de alto rendimiento. Entonces, no sé si usted recomiende al momento del cambio que no se homologue esta materia y ver las otras dos otra vez. Ay, creo que la idea del pénsul, la inicial, no sé cuál habrán aprobado al final. Era la parte, o sea, la primera materia que estuviera muy encaminada a látex y programas de análisis gráfico. O sea, esa materia Sí, podría no interesarle mucho. Y la otra sí ya era dividir la parte de programación en dos. O sea, creo que son en total 3 materias, ¿no? no, al final solo se metieron dos. Que homologuen con esta, dos. No, no tengo ni idea. Ni idea, porque entonces quiere decir que en la parte de látex y de análisis de gráficas y no sé qué, entonces debieron haber metido algo de programación. ¿No tiene el pensum ahí? Sí, tengo el PDF. Lo que pasa es que es un poco pesado. ¿Se lo paso? ¿El enlace? ¿Puede ser? No, es que lo tengo en PDF. Bueno, son 11 megas, tampoco es tan pesado. Ahí, no, sí, no me deja. Máximo es 8 megas. Ajá. Eh, ¿Podría pantalla en la parte de ¿Cómo? donde explican la materia? Sí, claro. Ok, Las dos materias las miramos de una vez. ya un momento está cargando el PDF. ¿Se ve? Voy a mirar. Este es cálculo 3, física 2. Creo que queda por acá. Laboratorio de física Primer 1. semestre, ¿no? ¿Queda en primero o queda en segundo? ¿En dónde queda? En cuarto, no, sí es antes. Una en primero y la otra en cuarto. Bueno, vamos a la de primero. Esto es inglés 2. Sí, creo que es lectura, ¿no? Sí. ¿Cuándo entra en rigor ese semestre? Ese... Ya, ya el otro semestre, profe. Es que ya se puede cambiar. O sea, ya para el otro semestre ya se puede hacer el cambio. Por eso quería preguntarle. No sé si se puede recomendarnos. Sí, hágalo, sin mente. O en plan, tenga cuidado. Porque hay opiniones bastante. Ah, mira, acá está. Introduce las herramientas computacionales de la física.
Y contenidos viene hablando de... Mira, ahí está. Sí. Rudimentos. Eso lo escribió Luis Núñez. Editores de textos científicos. Listo. Graficadores y visualizaciones de datos. Perfecto. Ambientes de simulación y... Ese ambientes de simulación, yo creo que les van a poner algo muy, muy general de algunos programas, pero muy general. Ok. Como que va a ser todo en un Unix. Mira, sube un poquito. Identificar una utilización de datos. Ok, déjame mirar ahí. Sí, programas, matemática. Maple máxima. Esa es la única parte como chévere. Que por fin le dan como una materia en la que uno se puede dedicar a mostrar cómo coger datos, graficarlos y sacar relaciones de datos ya, no más. Pero va a ser con... La... Ok. ¿Cómo? Déjeme mirar. Listo, baje. O sea, en ninguna parte de programación. Esta materia es más de herramientas. No hay nada de programación en ninguna parte excepto por ahí comando Unix. No vi ninguna otra cosa. Creo que no. Maestro, listo. Pásame la de cuarto si quiere. Entonces, a ver, cuarto. O sea, ese pedazo de todo eso es lo que uno aprende a las malas en el primer semestre. No, me preocupa porque yo no sé nada de eso. Esa de pronto vale la pena, pero podría asistirla. No tiene por qué matricularla. No, Ojalá no, ve no como deja. de... ¿No? O sea, usted no puede ver materias del pensum sin estar en el pensum. No deja meterla como contexto o algo por el estilo. Por eso es que uno está dudando. Creo que ese ya es cuarto. La otra es que pida permiso con el profesor. O sea, si ya tiene Sí. cara de que la puede dictar Luis Núñez y él lo deja. Luis Núñez dirá, no, pues cámbiese. Acá, algoritmos y arquitecturas computacionales. ¿Y contenido tiene esto? Pero este no puede reemplazar esta materia, porque esto parece métodos matemáticos. Bueno, la primera parte no, la cuarta, procesamiento paralelo. Mire que nosotros ya hemos visto todo. Suba, suba, suba un poquito. Ahí. Sí, eso no. Procesamiento de archivos, no lo hemos visto. Pero de resto sí, pila de ejecución, listas, creación, inserción, elemento, lo vamos a ver. Organismos de ordenamiento, lo vamos a ver. Método de burbuja, también baja. Esto es nuevo, baja un poquito. Esto nos alcanza a ver en un semestre. ¿No? No. De pronto irá súper rápido con esto. O no sé, alguna cosa. No. ¿Cuántos créditos tiene esa materia? Esta tiene créditos 3. Histórico práctica. Sí. O sea que son 4 horas. Prácticas 3
y una teórica. Mm, yo le diría, no creo que se vaya a dictar la parte de los últimos dos temarios. Baje un poquito. Estos dos. Los últimos tres, casi cuatro. Sí, esa parte no creo que se alcance. Pero quién sabe cómo la pensarán. O quién la vaya a dictar. Ah, pues a mí lo que me interesa para cambiarme es esto justamente. Entonces ahí, como diría, cagada. Porque Con 4 horas a la semana. Será un brochazo muy rápido. Eso normalmente es una materia. Esos 4 temas que están ahí son una materia. mm, Y esto de Blast, la PAC, el último temario, nosotros lo estamos utilizando ya en NumPy. O sea, no es algo. No es que usted lo vaya a programar, es simplemente usar las librerías. mm, Baja un poquito. Baja. Ok, sigue bajando. Baja, baja. Está distribuida como esta materia, ¿no? La nota. no sé si haya otra. Las diferenciales. Tiene que haber Otra una de programación. métodos matemáticos. Ah, Entonces, sí, esos métodos matemáticos no la quitaron. Creo Sí, que ese ni bueno, casi la... no cambia. pues lo que veo es que esta materia, yo creo que para la primera materia de pronto está muy suave. O sea, como de primer nivel. mm, Pero entonces básico. es solamente si esa no cambió mucho. Si eso no ha cambiado nada. Ah, no, métodos matemáticos. ¿Cómo es que se llama esta? Métodos computacionales para físicos. Una cosa así, la que está actualmente, la que usted verá en el siguiente semestre. Métodos numéricos. Sí, métodos numéricos. Esa es Debe la que abre, estar. bueno, la que estamos viendo ahorita. La que abre fundamentos de programación. Ah, sí. Quinto, ahora en quinto. Esa ¿Cómo como que así? también le cambiaron el nombre. Pero, método numérico, ¿usted no lo ve en el siguiente semestre? Dos. Sí, pero también le cambiaron el nombre. Se ¿Cuál? llama aplicaciones computacionales y se ve en sexto. Ah, Esto ok. voy a buscarla. ¿Esto cuál es? Mecánica clásica. Tópicos en física contemporánea. Laboratorio. Biología está en quinto. Uy, la subieron. Sexto. Mecánica cuántica. Termo. Teoría. Diseño experimento. ¿Dónde está? Acá. Y pide esta. Los algoritmos de alto rendimiento. 3 créditos. 4 horas semanales. 3 prácticas. Y tiene esto. Listo. Eso sí es lo típico de siempre. Sí. ¿Qué le diría yo? No vale la pena. No vale la No, pena verlas otra vez, ¿no? Ok. no vale la pena y no creo que alcancen a ver el temario que está ahí. Si usted se entera de que están viendo ese temario, podría pedirle al docente que lo deje entrar a ver ese temario, pero no creo que alcancen a verlo todo. Eso siempre pasa cuando Ok. hacen cambios de pensum. Las primeras cosas de Maple, matemática y esto
Son cosas que se utilizan algunos, otros estudiantes nunca los utilizan. Si le interesa verlo, pues podría verlo. También asistida, pero realmente en el primer semestre, ¿qué tanto le van a poner a eso? No mucho, no creo que le pongan mucho temario porque usted igual, usted entiende los métodos y todo, pero qué va a utilizar de eso cuando realmente no conoce mucho de ecuaciones? Hay gente que entra a la universidad en primer semestre y todavía no conoce bien el concepto de límites, de derivada, de integración. Entonces, les pondrán funciones de primer orden y hacer algunas cositas ahí, pero decir que una ecuación diferencial y que la vamos a trabajar y que se soluciona así está como complicado. Que lo hagan en primer semestre, que es para lo que Ok, se ok. utiliza Maple, matemática. O sea, de verlo, de aprender esas cosas sería ahorita, que ustedes ya vieron álgebra lineal, que ya vieron ecuaciones diferenciales en cálculo 3 creo. Creo que en dos. Bueno, entonces, pero de segundo orden y no sé qué, y demás órdenes. Entonces, esa clase de cosas como que ahorita no creo que valga la pena. Falta ver cómo lo implemente y quién realmente va a hacer el diseño de la materia. Y en términos generales, No, claro, más o menos. mejora para los nuevos estudiantes porque el primer semestre no van a estar tan perdidos. Si en el primer semestre les rinde, podrían de pronto ver un poco más de temario, pero no creo que alcanzan a ver hasta computación en paralelo y no sé qué. Es que eso es mucho más de una materia, son casi que dos materias. Uf, Entonces no sé quién lo vaya a dictar. Dos materias en una. Es que y hablando, programación en paralelo tendrían que usarlo como muy de usuario, o sea, como muy, utiliza esta librería y ya él le paraleliza. ¿Por qué no más? y ya hablando del pensum en conjunto, ¿su merced diría que es más recomendable seguir con este o cambiar? ¿O le gusta, no le gusta? Normalmente los Pensur cuando los cambian, las primeras iteraciones como que no son tan buenas, pero mire de su semestre en adelante si van a abrir materias que valga la pena. Esta materia no va a cambiar mucho, Mm, la que sigue. la que sigue es séptima, relatividad especial. Creo que esta la cambiaron. Bueno, pero Confirma. yo le diría que se cambie, pero homologue esta, vaya por lo seguro. Y si Ok, quiere asistir, asista. gracias, profe. ¿Listo? Bueno, voy por Listo. otro grupo y ya vengo. Ok. Bueno, Cuéntenme, profesor, ¿qué dudas tenían? ah, te decía, justo lleva tiempo porque tengo una duda. Estoy compartiendo pantalla, entonces por favor, si puede. Ujú. ¿Puede ver? Sí. Ac- Acá tenemos esto, pero aquí nos dice que Ujú. momento parabólico no toma argumentos. ¿Cómo la está inicializando? ¿Qué? ¿Cómo la está inicializando? Momento parabólico. 1, 2, 3, 4, suba. De pronto porque la inicializó con... Espere. No, momento parabólico no toma argumentos. Necesita 5 argumentos. Pero ya le puse los argumentos y dice que no. 1, 2, 3, 4, 5.
Está raro. ¿Sabes por qué puede ser? Espere, ¿cuántos guiones de piso le puso a Init? Son dos. Uno, Son dos. ¿son dos? Sí, ¿Dos de cada lado? sí. Eso se los mostré. Ah, entonces listo. Ahora sí. Listo. Ahora sí ya inicializó Init. Bien. Bueno, me voy a otro grupo, otra consulta rápida y yo creo que ya terminamos. Listo, listo. Muchas gracias. Gracias, profe. Dice que el tiempo de vuelo es 0. Ya, qué pena. Cuéntenme. Cuéntenme, gente. Pues le tenemos unas preguntas sobre lo que tengo que hacer. Señor. Bueno, entonces, en pocas palabras, es como lo que iba en clase, ¿no? El crear una clase, haciendo las definiciones esas y le metemos lo que ya hemos trabajado, el movimiento parabólico, ¿cierto? Sí, tal cual. Copiar y pegar y organizar en la clase. Eso es todo. Pero, ¿qué es lo que hice ahí en cualquier configuración? Esa parte no la entendí. Bueno, me refería a las condiciones iniciales, o sea, posición inicial y velocidades iniciales, que sean parámetros de entrada, que estén para el init, pero pues le puede poner valores predeterminados también. Ok. O Y sea, en aquí cuanto a... ya la clase no recibe argumentos, ¿no? Es el init el que recibe el argumento. ¿Tiene algo escrito ya? Sí, es el init. Cuando uno define cuando usted hace class parabólico, por ejemplo, dos puntos y se acabó. Luego si viene def init y ahí sí self, coma y los argumentos. X sub 0, Y 0, B sub 0 X, B sub 0 Y y la gravedad si quiere. Y los guarda. Self X sub 0 igual a tanto, al valor que entró por los argumentos del init. Guarda las posiciones de X, las posiciones de Y, guarda la gravedad y se acabó, ya está inicializado. Y ahora sí vienen los métodos. Método para velocidad de llegada, método para altura máxima, método para tiempo de vuelo. Los diferentes métodos, cada uno utilizando esas variables de entrada. Y si devuelven, entonces llámelos get, que es como lo mejor. Cuando uno tiene algo que sea para get, es para devolver. Y algo tipo set es para definir. Y ya. Ya es que lo organicen un poco, estructuren un poco y me lo muestran más tardecito. Ok, entonces los parámetros de entrada van en el init, en la primer renglón. Sí, tal cual. Háganle, voy a terminar la clase y me muestran cuando tengan ya algo más estructurado. Bueno, Sí, profe, si quiere revise la lección, mire cómo estructuré la parte de círculo. La en círculo, la clase círculo no recibe nada, es el init el que recibe las cosas. Listo. En ese caso, pues solamente recibe el radio, pero usted va a recibir unas 6 cosas o unas 5 cosas. Ahí está. Bueno, háganle y va a terminar la clase. Gente, ya voy a terminar la clase. Gracias por venir. ¿Dudas o algo? Estructuren hagan el init mínimo para que tengan las cosas claras. Recuerden, la clase, cuando yo defino clase de movimiento parabólico, esa clase no me recibe nada. ¿Sí? Esa clase está así, tal cual. En el init es que yo recibo las cosas. Recibo, bueno, tengo la palabra self, hablar de ella misma, coma y las cositas, así que sub 0, velocidad, etcétera. Y las llenas a 5 o 6 datos. Y abajo los guardo como una variable interna de la clase, un self punto mi variable x sub 0 igual a lo que recibe el init. Y así para cada una de ellas. Luego con los métodos ya les queda un poquito más fácil hacerlo. Pero entonces hagan primero el init y cuando vean que funciona, que esas variables están disponibles, cuando usted crea un movimiento,
movimiento 1 igual a parabólico tal, con sus datos iniciales, y accedan a eso, accedan a esos parámetros. Luego sí ya definen los módulos set, si quieren cambiar alguno de esos parámetros, o los que sí les pido, los get. Deme altura máxima, deme tiempo de vuelo, deme n cosas. Y nos vemos a las 4. Si tienen alguna duda o algo me escriben ahí, yo los asesoro rápidamente. ¿Listo? Profe, gracias. Bueno, gente, se cuidan.